El tema de las pruebas rápidas ha vuelto a ponerse en polémica. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en los últimos días congresistas de la República que dieron positivo en la prueba molecular, pero negativo en la rápida. Y el caso más terrible, el del excongresista Gilder Ushunahua, que le dio negativo la prueba rápida. No podía respirar, no lo atendieron en el hospital, falleció. Y luego nos enteramos por la prueba molecular que sí tenía COVID-19. ¿Funcionan, no funcionan? ¿Son complementarias? ¿Reemplazan? ¿Qué hacemos para saber cuántos infectados tenemos y que no sigan ocurriendo casos así? Estamos en la línea telefónica con el doctor Ciro Maguiña, él es infectólogo, para poder tener más luces sobre este tema que ha generado mucha preocupación en la ciudadanía. Doctor, ¿cómo está? Lorena, buenas noches. Soy además vicedecano del Colegio Médico y docente universitario de Cayetano Heredia. Y en relación a tu pregunta, mira, lo he dicho, lo he escrito en las redes, que lo que vale en esta enfermedad nueva es la clínica, la epidemiología, la radiografía. Siempre ha sido el criterio integral, no solamente depende de la prueba. En enfermedades infecciosas hay dos enfermedades que sí requieren prueba: la rabia, que es 99% exacto, y el SIDA 98%. El resto de pruebas, incluyendo esta enfermedad, cuando te hacen un hisopado en la garganta, puede ser el 70% acá en la China, en Estados Unidos, no es 100%, y cuando te hacen la prueba rápida, requieres al sexto día recién la positividad, que te dura 1 o 2 semanas. Por lo tanto, lo has dicho en antes, ¿en qué momento lo han hecho? Hace poco falleció un pariente mío en el Seguro Social y la prueba fue negativa, la que le hicieron, y después hizo positiva. ¿De qué depende? De la toma de la muestra, la cantidad de virus que tenga. Por lo tanto, nuevamente les decimos a los médicos, lo que vale es la clínica. La clínica, y el paciente que ha muerto, el pobre congresista, tenía la clínica, lo había agitado, disneico. Pues no dependamos las pruebas, porque cuando hay muchos casos, colapsa el sistema. Y creo que nuevamente el mensaje que hemos dicho en muchos lugares del Perú, que confiemos en los criterios que en el mundo se llama diagnóstico probable, Lorena, y eso significa tos, fiebre, lesión pulmonar, se agita, ese es COVID, estamos en epidemia, no va a ser una tuberculosis. Entonces, si la prueba salió negativa, positiva, depende de qué momento, cómo y dónde. La prueba no es 100%, que quede claro a los oyentes. No estén desesperados que le hagan la prueba, y ahí se descuidan, están buscando la prueba y el paciente requiere hospitalización, requiere manejo. Este congresista debió estar hospitalizado 2 días antes y capaz con ventilador estaría vivo. Entonces, creo que hay una psicosis. Las pruebas, no hay ninguna prueba en el mundo que sea 100% para esta enfermedad, y la molecular, la que sirve para ver el pedazo de virus, llega máximo a 70% en el hisopado. Entonces, eso que quede claro a los oyentes. Y aprovecho también tu programa importante. Hemos tenido en mi hospital una protesta de médicos porque no les pagan. Miren, están trabajando, no les pagan. Felizmente el ministro les ha dado una partida hoy día para que paguen a los médicos. No puede ser que trabajen sin bioseguridad y no les pagan. Por eso agradezco al ministro por haber llamado a los como 40, 50 médicos jóvenes protestando, pues no le están pagando en enero, febrero y marzo. No puede ser eso también. Así como pedimos pruebas, bioseguridad, y que les paguen a los médicos, doctor, por lo menos lo mínimo, Lorena. No, tienen que pagarles y tienen que darles los elementos de seguridad. Tampoco es cuestión que se tienen que inmolar en medio de la pandemia. Ya están suficientemente expuestos, ¿no? En el tema de las pruebas, usted menciona que lo más importante al final es el diagnóstico médico, la casuística. Si parece león, ruge como león, tiene melena de león, es león. No necesito hacerle una prueba de ADN. Pues, exactamente, lo dije la vez pasada con un ejemplo de un pato. Por lo tanto, nuevamente se llama en clínica, bien importante tu observación, el diagnóstico clínico, el diagnóstico confirmatorio, que es lo que es la prueba, y el probable. Para fines prácticos, cuando alguien tiene todo lo que tú has señalado, dice diagnóstico probable, se la aísla, porque a pesar que en ese momento puede ser negativo, capaz después positivo porque hicieron una mejor prueba, o los anticuerpos en ese momento eran negativos y subieron recién a los siguientes días. Por eso es importante, es dinámico esto, no es una cosa hace poco un médico amigo dijo, no me han rechazado en ATE porque no tengo la prueba. Mal, le dije, porque tenía todos los criterios radiográficos, clínicos, que obligan al aislamiento, a la cuarentena y al manejo médico. Y es bien importante esto porque lo que ha pasado con el congresista va a pasar con muchos pacientes en el Perú. Entonces los médicos tienen que estar alertas. La prueba ayuda,
Doctor. ¿En qué momento? ¿Dónde y cuándo? Hay un tema también, yo siento, mi percepción, puede ser una lectura equivocada, usted como parte del Colegio Médico vicedecano de repente tiene una mejor lectura, que tenemos tan pocas camas de UCI que se tratan de cuidar al extremo y estar recontra seguro de que ese paciente tiene COVID. Y ahí terminamos fallando y no dándole la atención oportuna a las personas que de repente lo necesitan. Creo que has acertado un tema que muchas veces por esperar he escuchado hace unos días noticias de que le mandaron a esa casa una viejita y se murió en el Callao porque obviamente ya los viejitos se puede morir en más del 14, 15% y si tiene diabetes mucho más. Fíjate la importancia de los viejitos que tienen diabetes, hipertensión, se les tiene que hospitalizar y llevar a UCI. Eso es un error que está pasando no solo en China, pasó en el Perú y pasa en muchos lugares donde uno tiene que arriesgar la vida del paciente aunque tenga la prueba negativa, porque ese paciente bruscamente se le paraliza el pulmón y requiere hospitalización y eso en la cama, en la casa ya no hay tiempo hasta que venga y por eso muchos se mueren en las casas porque se descuidan. Eso se llama signos de alarma. Aprovecho nuevamente. ¿Qué significa signo de alarma? Un viejito que tiene tos, dolor de garganta, que al comienzo se agita un poco. Si manda a la casa, le digo, si tú te agitas rápido, ven inmediatamente. Entonces tiene que haber ese sistema que lamentablemente está fallando por el toque de queda. Mucha gente es pobre o vive en lugares alejados y esas horas son vitales. Entonces no hay que mandar a las casas cuando hay esos casos de viejitos con diabetes. Mejor se queden hospitalizados, no importa con la prueba negativa, porque es la vida que está en juego y es importante tu observación. Doctor, porque está pasando. ¿Y qué podemos hacer? Digamos, a estas alturas, se supone que el 26 acaba esta cuarentena. ¿Debería acabar? ¿Estamos bajando el pico o todavía seguimos en alza? No, mira, la cifra sigue subiendo, que era lo que se ha dicho por todos los expertos y nosotros le advertimos. Estamos frente a una enfermedad que, Lorena, escucha bien, dura 11 semanas todo el comportamiento. ¿Cuántas semanas estamos en Perú? Del 6 de marzo, ¿recuerda? No llegamos ni siquiera a la mitad. Y mi impresión, ya al punto de vista científico, racional, es que esto va a continuar todo el mes de abril y probablemente en mayo comience a bajar o a fines de abril o en mayo, porque así es el comportamiento de esta enfermedad y obviamente eso es un tema de salud pública. Yo hablo, si fuera yo, digamos, autoridad en salud, yo diría que mejor mantengamos la cuarentena probablemente hasta fines o primera semana de mayo, pero es un tema político, económico, de la pobreza, del desorden de la gente no hace caso en los mercados. Hay una serie de variables complejas y la gente quiere trabajar, se desespera y tienen razón. Yo no puedo tampoco decir que no tienen razón. Entonces hay la variable o la salud o la economía, que eso tiene que sopesar bien el Estado, pero desde el punto de vista de salud pública todavía estamos en las semanas que está subiendo y las semanas, estos 10 días son claves. Mi impresión es que va a seguir subiendo. Ojalá que no suba la magnitud grande y que se mantenga esta tendencia. Doctor, está el tema también, el tema de las camas UCI, ¿no? Siempre se habla de que hay pocas, pero ahora incluso han venido denuncias donde los ventiladores de algunos hospitales están incompletos, no son los adecuados. Además sabemos que hay 500 camas, pero lo que no se termina de saber es 500 camas, todas cómo están distribuidas, porque tenemos en Lima una mortalidad de 2% versus Lambayeque que tiene 10%. Sí, terrible. Lo que pasa, hay que decir la realidad, Lorena, que las regiones están prácticamente casi colapsando. En Quito tiene 60 médicos infectados, imagínate, 30 y tantos en Lambayeque. O sea, la situación sanitaria en las regiones es tremendamente problemática. El tema de los ventiladores todavía, en el escenario actual, en lo que se tiene en los hospitales, en Vitarte, está todavía manejable. Pero si viene la gran ola que se mantenga en estas semanas, o si bajamos la guardia y viene la segunda gran ola, ahí sí no vamos a tener ningún ventilador, ninguna cama que aguante. Por eso es que estas semanas, lo ha dicho el presidente, ratifico, si la población no colabora en el sentido real, lo he dicho, incluso tiene que toque de queda ampliado en los conos, porque no es posible que haya esa circulación tremenda que ustedes todos los días lo ven. Así no vamos a derrotar ninguna, ni 2, ni 3, 4 semanas, porque eso va a ser el caldo de cultivo para que haya más casos en estas semanas, en mayo hasta junio, y eso sería realmente lamentable. Por eso es que hay que ver el escenario económico, de salud, de los pobres, decidir para bien o para mal. Pero desde el punto de salud pública todavía estamos en pleno crecimiento, y eso, si no controlamos y hay muchos más pacientes, no hay ninguna cama que aguante en el Perú, ni en Lima ni en las provincias.
No, ya era un sistema colapsado en salud pública antes de esta pandemia. En realidad nos ha agarrado mal, algo que ya, o sea, esta situación que todavía es más terrible. ¿Qué cosas hacer? Por ejemplo, nos mencionaban los doctores, a nivel nacional, ¿cuántos médicos en estos momentos hay infectados? 237 la cifra que tenemos en Lima, en las regiones, especialmente en Loreto, en Chiclayo, hay 9 en cuidados intensivos, un médico que murió, 2 graves, saliendo y luchando con ventilador. Esa es la realidad de los colegas médicos, fíjese, igual que los policías, igual que las enfermeras, y eso va a continuar si no mantenemos la bioseguridad. Miren, en Italia, Lorena, murieron 100 médicos de los 2000 y pico que se infectaron. Así es la realidad, por eso es que hemos dicho siempre, ni pánico ni pasividad, pero tenemos que respetar al personal de salud, que son los que combaten, y la situación puede empeorar si no garantizamos este tema mínimo de la bioseguridad. Y antes que se me olvide, en relación a tu pregunta, los escenarios cambian en función de la población. Lo he dicho hace unos días en una entrevista, que con las pruebas esas que tú preguntabas al comienzo, se puede hacer lo que se llama un screening, mapeo muchos conos en qué parte de San Juan Lurigancho, de Comas, hay los contactos positivos de gente, y ahí entrar aislando a las personas, dándoles alimento, con policías, y que no circulen. Se llaman los cercos. Los famosos cercos tienen que hacerse ya en el Perú. Con los cercos logras evitar que la masa comience a contaminar cuando hay más casos. Es un tema que ya se conoce en el mundo, se ha hecho con el ébola, se ha hecho en muchas enfermedades infecciosas, y acá también tendría que hacerse, y hay pruebas para eso. Ahí sirven las pruebas rápidas, que tanto lo han criticado, es muy útil exactamente, y nos permitirá, por lo menos, que esta gran ola que crece comience a atenuar en las siguientes semanas, sabiendo que hay focos, bolsones en San Juan del Gancho, en Comas, en qué lugar de Lima o de las regiones, para entrar, digamos, explicando a la población, diciendo, mira, te aíslo acá, te doy tu alimento, pero tú no vas a contagiar a tu barrio ni a tu localidad. De esa manera impactamos mínimamente en más casos o menos casos, dependiendo de cómo actuamos en los locales, regionales, distritales, como los alcaldes. Usted hablaba, doctor, del tema epidemiológicamente hablando, si ese fuera el único factor, probablemente nos deberíamos quedar en cuarentena todo mayo hasta la primera semana de junio. Pero en el tema, por ejemplo, de los colegios, que se suponía que el 4 de mayo iban a regresar los escolares de manera ordenada, ¿usted suspendería las clases presenciales todo el año? Yo, mira, si me pongo la experiencia internacional en base a que son focos potenciales, recuerda, colegios son millones de gente que va a circular. Yo diría no tanto hasta fin de año, yo creo que sacrificamos mayo y junio, donde ya la ola está en caída, y a partir de julio retomamos, porque incluso ya sacrificaremos enero y febrero del próximo año, pero creo que mayo y junio se avance en lo poco que se ha hecho, pero es un riesgo en especialmente las poblaciones numerosas de universitarios y escolares, levantóle en mayo. Creo que vamos a tener que hablar hasta mayo, junio, diría prudencialmente, en el tema escolar y el tema universitario. Bien, muchísimas gracias, doctor, al doctor Ciro Madiña, vicedecano del Colegio Médico, infectólogo, por darnos toda esta información en medio de lo que se habla de las pruebas del coronavirus. Lo más importante, confiar en el diagnóstico médico y que las camas se utilicen más allá de que tengas una prueba que diga que tienes COVID o no. Para eso están las camas, para salvar vidas.